Como una aplicación del teorema de transformación, vamos a continuación a determinar la distribución de un producto de variables aleatorias. Vamos a suponer que x y y son variables aleatorias con una función de densidad de probabilidad conjunta f. Vamos a tomar la aplicación g, que a una pareja xy la manda en x por y. Entonces, la transformación inversa de g está dada por lo siguiente. Está dada por, entonces, h va a tomar a una pareja xy y la va a mandar en x sobre y. El jacobiano de esta transformación inversa va a estar dado, h es igual a, vamos a ver entonces a qué, entonces sería, el jacobiano es el determinante, entonces derivada parcial de x sobre y con respecto a x, que sería 1 sobre y, derivada parcial de x sobre y con respecto a y, que sería menos x sobre y cuadrado, derivada parcial de y con respecto a x, que sería 0, y de y con respecto a y, que sería 1. Entonces, el jacobiano nos va a dar 1 sobre y. Esto va a traer como consecuencia, entonces, la función de densidad de probabilidad conjunta de z y w, que entonces la función de densidad de probabilidad conjunta de z, que sería x por y, está dada por lo siguiente. Está dada por, entonces, lo que nos estaría dando sería la función de densidad de este vector, f de x por y, evaluada en un punto zw, va a ser igual a 1 sobre valor absoluto de w por la función de densidad conjunta de x y y evaluada en z sobre w. Y de ahí, entonces, podemos encontrar la marginal de la z. Y de ahí tendríamos que la función de densidad de marginal de la z evaluada en un z va a estar dada por la integral de menos infinito a infinito, de 1 sobre el valor absoluto de w por la función de densidad f evaluada en z w e integral con respecto a w. Bien, entonces vamos a continuación a mirar una aplicación de este resultado. Bueno, esto a su vez, haciendo un cambio de variables, se puede ver que es igual a lo siguiente. Esto a su vez va a resultar igual a la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre valor absoluto de u evaluada en f de u, z sobre u e integral con respecto a u. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación. Vamos a suponer que x, y y z son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución uniforme sobre el intervalo 0, 1. Vamos a mirar cuál sería la distribución conjunta. Entonces nos piden hallar la distribución conjunta de las variables w igual a x por y v igual a z cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cuál sería la función
de densidad de la variable aleatoria x por y. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que la función de densidad de W evaluada en un W pues va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre valor absoluto de x por la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en un x por la función de densidad de la variable aleatoria y evaluada en w sobre x y integral de todo esto con respecto a x. En este caso, entonces, teniendo en cuenta que las variables aleatorias tienen distribución uniforme sobre el intervalo 0, 1, esto nos va a dar igual a la integral entre 0 y 1 de 1 sobre valor absoluto de x, pero en este caso el x sería no negativo, entonces 1 sobre x. La función de densidad de la x evaluada en x sería la indicadora del intervalo 0, 1 evaluada en x y la función indicadora de la y, ¿sí?, evaluada en el punto w sobre x. Entonces, indicadora del intervalo 0, 1, pero evaluada en w sobre x y esto integral con respecto a x. Y esto nos estaría dando la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x. Esta indicadora valdría 1 y nos estaría dando sencillamente la indicadora del intervalo 0, 1 evaluada en w sobre x integral con respecto a x. Esto a su vez va a ser igual a 1 en la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x. Aquí tendríamos la indicadora del intervalo 0, 1 evaluada en w por la indicadora del intervalo w1 evaluada en x y esta integral con respecto a x. Haciendo la correspondiente integral, entonces lo que nos está dando es que esto es igual a menos logaritmo natural de w si el w está entre 0 y 1 y nos va a dar 0 en otro caso. La función de distribución de la variable aleatoria w, entonces pues se puede obtener sencillamente haciendo la integral de menos infinito a infinito de esta función. La función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria y igual, o b la habíamos llamado, b igual a z cuadrado, está dada por lo siguiente. Entonces, esta está dada por de z va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de z si el z está entre 0 y 1 y va a valer 0 en otro caso. Entonces, como sabemos de la teoría desarrollada hasta el momento, sabemos que x por y z cuadrado son independientes. Entonces, sabemos que entonces w igual a x por y v igual a z cuadrado. Estas variables aleatorias son independientes, pues x, y, z lo son. Y entonces tendríamos que entonces la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿sí?, de z de w y v está dada por lo siguiente. Y v es igual a, entonces lo que estaríamos obteniendo es que f de w v evaluada en x, y va a ser igual entonces al producto de las dos anteriores, entonces nos daría menos logaritmo natural de x
sobre 2 por la raíz cuadrada de y, si el x está entre 0 y 1 y el y está entre 0 y 1 y vale 0 en otro caso. Bueno, finalizamos mirando cómo sería la distribución entonces de un cociente. Entonces, distribución de un cociente de variables aleatorias. Entonces, aquí vamos a obtener lo siguiente. Entonces, tendríamos que, vamos a poner que x y y son variables aleatorias con función de densidad de probabilidad conjunta, llamémosla f, y vamos a tomar z definida como x sobre y en todos los puntos donde esté definida, es decir, esto está definido para todos los valores donde la probabilidad de que y sea igual a 0 es igual a 0. Y vamos a tomar w como y. Entonces, en este caso, tenemos que si G es la aplicación, la pareja XY la manda en X sobre Y, entonces la transformación inversa de G, entonces H, que sería la inversa de G, va a coger una pareja XY y la va a mandar en X por Y. El jacobiano, ¿de dónde? Entonces el jacobiano de la transformación inversa sería igual a el determinante de yx0, 1. Esto nos estaría dando y en ese caso, y de ahí, entonces se va a tener que la función de densidad de probabilidad conjunta de z y w, evaluada en el punto zw, pues es igual al valor absoluto de w por f evaluada en z por w. Y en consecuencia, entonces, y por lo tanto, una función de densidad de la variable aleatoria z, que sería x sobre y, cociente de las dos funciones, de las dos variables, y por consiguiente, se tiene que una función de densidad de la variable aleatoria z evaluada en un z va a estar dado como la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de w por f de z w e integral con respecto a z, obteniendo de esta manera entonces una fórmula, aquí es integral con respecto a w, ¿sí? Con esto estamos obteniendo una fórmula general entonces para la función de densidad de un cociente de variables.